Bienvenidos a todos, aunque algunos nos estéis viendo en diferido luego más tarde. Por si acaso os habéis equivocado, ¿no? Dejar claro que de lo que vamos a hablar en este webinar es del protocolo de acoso. Vamos a ver cómo este es necesario, pero a veces puede ser insuficiente si no se complementa con otro tipo de medidas, como el protocolo integral de situaciones conflictivas, ¿vale? Que es una verdadera urgencia, como vamos a ir viendo. Antes que nada, me gustaría presentarnos para que sepáis quiénes somos, evidentemente. Entonces, bueno, aquí mi compañera Beatriz Sancho, que ella es abogada y socia fundadora de la empresa Deme Soluciones, que es una consultoría de estrategia y gestión empresarial. Y bueno, ella lleva más la parte jurídica, ¿no? Con el protocolo de acoso que vamos a ver, canales éticos, etcétera. Yo, por otro lado, soy Vanessa Ibáñez, también soy graduada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas y me he ido especializando en la prevención de gestión de conflictos en las corporaciones. Y bueno, dentro de todas las cosas que llevo, aplicable más al caso, llevo los protocolos de conflictos y la mediación, que también es algo que vamos a tratar. Ya podéis ver que entre nosotras había ciertas sinergias. Y bueno, para empezar, quería que tuviésemos todos una cifra que a nosotros nos ha parecido muy alarmante y que ha sido un poco el origen de este webinar, y es que más del 70% de las demandas por acoso son desestimadas. De hecho, realmente es casi un 80%, que es una cifra bastante elevada y preocupante que supone un reto el tener que ver qué es lo que hay detrás. Entonces, bueno, haciendo un pequeño de spoiler, unas pequeñas conclusiones ya incluso, vamos a ver cómo realmente esta cifra proviene principalmente por dos causas. La primera es la obligatoriedad que hay de tener un protocolo de acoso, como ahora ya nos explicará, y que a su vez hayan aumentado los conflictos. Esta sinergia, esta combinación, no ha hecho más que hacer o provocar que muchos trabajadores vean solamente la alternativa de denunciar situaciones conflictivas cuando no lo son como tal, porque no han visto o no han encontrado otra alternativa. Entonces, creemos que es muy importante y es algo que vamos a ir desgranando a lo largo de este congreso, de este webinar, perdón, el definir y delimitar qué es protocolo de acoso, protocolo de situaciones conflictivas, tener las diferencias muy claras entre uno y otro, así que con ello podamos establecer un protocolo adecuado según cada situación y gracias a eso poder generar una oportunidad para la empresa que, bueno, invierta la situación que hemos visto de ese 70%, casi 80% realmente, como comentábamos. Entonces, bueno, ahora sí que voy a dejar paso a Beatriz para que explique un poco más el protocolo de acoso y otro tipo de medidas que son obligatorias jurídicamente para las empresas y luego ya volveremos al protocolo de situaciones conflictivas. Muy bien, pues muchas gracias, Vanessa, por invitarme a tu webinar. Como ya bien sabéis, yo soy Beatriz Sánchez, soy la responsable legal del Departamento Legal de Deme Soluciones y, bueno, yo voy a explicaros un poco qué es un protocolo de acoso y qué es un canal de denuncia. Dos melones que vamos a abrir y que, bueno, voy a pasar a explicaros. El protocolo de acoso es importante que todo el mundo conozca que es obligatorio para todas las empresas con independencia del número de empleados que esta empresa tenga. Los planes de igualdad son obligatorios para empresas que tienen más de 100 empleados o recomendables para aquellas que tienen más de 50, pero el protocolo de acoso es obligatorio para cualquier empresa con independencia del número de empleados. ¿Qué es un protocolo de acoso? Pues un procedimiento de actuación que subraya un poco cómo tienen que ser las relaciones personales y las relaciones laborales y cómo actuar entre personas de una empresa, sobre todo ante situaciones que se consideran no tolerables en el seno de la misma, sobre todo a través de tres medidas, aplicando medidas preventivas, medidas proactivas y medidas reactivas cuando ya se tiene una situación de acoso real en la empresa. El protocolo de acoso es aplicable a todo comportamiento constitutivo de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, en este caso por ser mujeres, ocurrido en el ámbito laboral. Y esto incluye tanto el acoso ocurrido a través de ámbitos digitales, lo que se conoce como ciberacoso, como todo lo que atente contra la libertad sexual, la integridad moral o incluso ahora en la última actualización se ha incluido todo lo que incite a la LGTBI-fobia. Este protocolo es un cauce para que cualquier trabajador o trabajadora de una empresa disponga de la posibilidad de, mediante una queja o denuncia, poder activar todo el protocolo de una manera interna, confidencial y, sobre todo, la manera más rápida posible para que no se enquiste dentro del conflicto dentro de la empresa, intentar su erradicación o al menos la reparación de los efectos negativos que ya haya podido haber sobre esta supuesta víctima. ¿Cómo se activaría el protocolo? Pues muy sencillo. Mira, hay que designar a una persona que sea la instructora de este protocolo y a la cual le van a llegar las denuncias. Y a su vez un suplente para este instructor para garantizar la imparcialidad. Podemos encontrar situaciones en las que el instructor designado pues le venga la denuncia de una persona que pueda ser un familiar suyo o un amigo, entonces no garantice
su total objetividad e imparcialidad. Además, ha de habilitarse un buzón físico y electrónico para poder hacer llegar esas denuncias, pues algo tipo acoso @ el dominio de la empresa sería lo recomendable, o designar, por ejemplo, el email de la persona que se encarga de la prevención de riesgos o de los recursos humanos de la empresa como buzón electrónico donde poder hacer llegar las denuncias. El procedimiento tiene que garantizar en todo momento la confidencialidad y para ello se asignará un código numérico tanto a la parte denunciante como a la denunciada. Y importante tener en cuenta que cualquier queja o denuncia o reclamación que llegue a la empresa a través de estos buzones presupone sobre ella la veracidad de la misma, ¿vale? Una vez se ha activado el protocolo, vamos a la fase de la tramitación. Igual que he dicho que se presume la veracidad de las denuncias, también es importante aquí destacar que se presume también la inocencia de la persona denunciada. Es decir, no vamos a presumir la culpabilidad per se porque haya habido una denuncia sobre un compañero de trabajo. Tampoco se tiene que llevar a cabo ningún trato desfavorable ni frente a la víctima ni frente a esta persona denunciada, porque se produciría una doble victimización de la persona que ya está sufriendo supuestamente el acoso y eso pues sería rizar el rizo en cuanto a las consecuencias negativas que pueda tener el acoso dentro de la empresa. Importante en la tramitación de una situación de acoso en la empresa, que la empresa sobre todo lleve a cabo medidas preventivas. ¿Cómo? Pues a través de sesiones formativas o de sensibilización de los empleados para ayudarles a entender o sobre todo detectar y actuar frente a situaciones que pueden suponer acoso, frente a la hacer una evaluación de riesgos psicosociales en todos los departamentos o en departamentos concretos que interese, llevar a cabo medidas de vigilancia del personal, apoyo psicosocial, ofrecerle apoyo social a las personas y sobre todo, y lo que aquí queremos hacer un poco ser más incisivas es la mediación laboral, es decir, tener espacios dentro de la empresa que promuevan el diálogo entre las personas. Una vez iniciada la tramitación y activado el protocolo, el siguiente procedimiento, la siguiente fase sería la de investigación. A ti ya te ha llegado una denuncia, ya le has asignado un código numérico tanto al denunciante como al denunciado. La siguiente parte es oír a las partes, tanto a testigos como a representantes con los que puedan acudir, recabar toda la documentación que sustente las acusaciones que se están haciendo, tanto de una parte de defensa como de la parte que ha sido acusada, o sea, el acusado y acusador, y con eso elaborar un informe donde se recojan pues, todos los hechos, todos los testimonios, pruebas que se han recabado, que se han practicado, porque eso dará lugar a un seguimiento activo con el que ahora iremos con ello. Una vez tenemos esta investigación en curso y hemos hecho este informe, ¿qué hacemos si efectivamente la empresa se ha dado una situación de acoso? Pues lo importante sería, lo que he dicho un par de transparencias antes, que es aplicar medidas preventivas en la empresa, pero sobre todo, si de verdad hemos visto que hay una situación de acoso, pues podríamos llegar a incurrir incluso en un despido disciplinario de la persona y aplicarle medidas sancionadoras. Sancionar tanto a quien incurre en la conducta que es ofensiva para la persona como a quien la promueve, la fomente o la tolere. Esto es como en el colegio, el bullying no solo es quien hace el bullying, sino también todo el entorno que lo promueve. Y en el caso de que sean medidas, o sea, acciones de acoso que hayan constituido incluso un delito, pues la empresa podrá adoptar pues, todas las medidas cautelares que estime oportunas, incluso ya para proteger a la víctima sobre todo y dará traslado urgente al Ministerio Fiscal porque en este caso ya tendría que judicializarse el asunto. Pero ¿qué pasa si no hay indicios en la empresa de que haya habido acoso entre esas personas, entre esa persona que ha sido denunciada? Pues igualmente se tiene que hacer constar en otro informe, así como en uno, dejamos constancia de todas las pruebas que hemos practicado y de que hay acoso, pues aquí sería un segundo informe en el que recojamos igualmente que no se dan situaciones de acoso. Aquí es muy importante saber esa zona de grises en la que no ha habido acoso, pero a lo mejor sí que si la situación continúa así, pueden darse situaciones que por ser inadecuadas, pues continúan repitiéndose en el tiempo y que deriven a lo mejor el acoso real para la persona. Pues igualmente habrá que comunicarlo a la dirección de la empresa, recogerlo en este informe y tendrá que ser esta dirección de la empresa la que, como os decía antes, adopte estas medidas preventivas que hemos visto en 2 pantallas anteriormente. Muy importante aquí hacer un inciso, ser muy reincidentes con la idea que tenéis que quedar de que sería muy importante para esa prevención el que todos los empleados mantengan sesiones de mediación o entre departamentos, no solo personas del mismo departamento, a lo mejor hay conflicto entre departamentos.
Con estas conclusiones que se han recogido en el informe, lo que tiene que hacer la dirección de la empresa es pues, adoptar decisiones que considere oportunas para comunicarlas por escrito tanto tanto a la víctima como al denunciado, e incluso a los que estén a los que estén encargados de la parte de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Y también a la persona instructora del caso. Una vez con estas conclusiones, ¿qué puede hacer? Pues o archivar las actuaciones porque no hay caso, no ha habido caso de conflicto, se ha hecho simplemente el informe donde se recoge que no hay conflicto y ahí acabaría todo. Separar físicamente al presunto agresor de la presunta víctima, o trasladarlos, desplazarlos de puesto, hacerles un cambio de jornada, de ubicación, todo eso teniendo en cuenta que no hay que perjudicar acordados a la víctima, ¿vale? O aplicar directamente el cuadro de infracciones que se recojan en el Estatuto de los Trabajadores o que tenga previsto en el convenio colectivo. También podemos suspender a la presunta agresora de empleo y sueldo, limitarle temporalmente a que se reincorpore al trabajo o a los ascensos o, bueno, o directamente, como hemos dicho antes, aplicarle un despido disciplinario. Seguimiento de esta situación de acoso. Como os he dicho, una vez se activa el protocolo durante la tramitación, habría dos tipos de informes. Este último informe no queda ahí. Habría que hacer tiempo después un tercer informe de seguimiento, ya que la empresa tiene el deber activo de vigilancia para ver qué resultado han tenido la activación del protocolo de acoso o de las medidas que se hayan implementado en la empresa a raíz de esa situación de acoso. Como os digo, es muy importante realizar un seguimiento. ¿Qué tipos de acoso? Porque hablamos todo el rato de acoso, pero es el protocolo de acoso, y es aquí donde Vanessa luego os comentará por qué considera que se queda un poquito corto y que debería haber protocolos para otro tipo de conflictos y no solo acoso sexual o por razón de sexo en la empresa. Como digo, se aplica al acoso sexual, el cual es todo comportamiento verbal, físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de la persona, en particular cuando se ha generado un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para esta. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que el acoso tiene que ser un acto pluriofensivo, de manera que atente pues, desde a la dignidad de la persona, a su honor, a la propia imagen, a su intimidad, a su salud. Ejemplos, pues desde chantaje sexual de tu jefe, para que si te vas a cenar con él, si no te vas a cenar con él no te asciende, conductas verbales o no verbales, compañeros o proveedores de la empresa que son un poco pues, tocones y a ti no te gusta, generar acoso sexual o lo que se conoce como moving, un poco acoso sexual ambiental. También, ¿qué se aplicaría a este protocolo? Pues a todos los tipos de acoso que sean por razón de sexo. Y este sería pues, cualquier comportamiento realizado en función del sexo de la persona, en este caso por el hecho de ser mujeres, con el propósito o un poco el efecto de atentar contra su dignidad y crearle ese entorno intimidatorio y pluriofensivo que decíamos antes. Es necesario que haya un hostigamiento que se atente a la dignidad de la persona, que sea, como hemos dicho, un resultado pluriofensivo, que no se trate de un hecho aislado y, sobre todo, muy importante, que tenga que ver con el hecho de ser mujeres o circunstancias que biológicamente se le apliquen a las mujeres. Es decir, este protocolo podría ser activado por un hombre cuando se vea una situación de acoso de compañeros porque a lo mejor se ha reducido la jornada por el cuidado de un menor o por el cuidado de un familiar, ¿vale? Que es algo, una actitud típicamente femenina, pero hecha por un hombre. Ejemplos, pues lo que os comentaba antes, pues desde acoso digital o ciberacoso, desde actividades que atenten contra tu salud psíquica o física, moving, acoso laboral, ataques contra medidas organizativas, devaluar tu trabajo, asignarte trabajos que están sobrecualificados para tu puesto de trabajo, bueno, un poco eso, ataques contra tu vida privada, ciberataques. El segundo melón que queríamos abrir es, existe un protocolo de acoso a través del que se pueden hacer estas denuncias, pero muy importante también, muchas empresas tienen que contar con un canal ético, el cual hay que poner a disposición de empleados, proveedores y cualquier persona que se relacione con ellos. Este canal ético puede ser también otro medio para poder llevar allí esas denuncias por acoso en la empresa. Porque el canal ético, que también es obligatorio para todas las entidades del sector público y para las empresas que tengan más de 50 empleados, como pueden ser abogados, notarios, gestores o corredurías de seguro, casinos inmobiliarias, también a partidos políticos, sindicatos, organizaciones, es obligatorio tenerlo en aquellas empresas que, aunque no tengan más de 50 empleados, tengan que cumplir con lo que se conoce como la ley de prevención del blanqueo de capitales, de financiación del terrorismo,
Entonces ahí se abre el abanico a muchas otras empresas, como decía antes, pues desde asesores fiscales hasta casinos, casas de apuestas, entidades financieras, de transporte. Este canal ético, desde el que se puede también canalizar, nunca mejor dicho, las denuncias por acoso, pues es un instrumento para que toda aquella persona que conozca de la comisión de una irregularidad o de un ilícito dentro de una empresa pueda facilitar a esa empresa datos e información útil para poder acabar con esa situación irregular y con el ocurrido dentro del contexto laboral. ¿Quién puede denunciar? Pues en el protocolo de acoso solo eran las personas empleadas de la empresa. En esta situación puede ser cualquier persona que mantenga un vínculo profesional o laboral con la empresa. Pues ya os digo, desde voluntarios, empleados, proveedores. ¿Qué se puede denunciar? Infracciones penales o administrativas graves y muy graves que se produzcan o que probablemente puedan producirse en la organización. Aquí muy importante deciros que las estadísticas demuestran que es preferible que todo este tipo de información sobre conflictos o ilegalidades ocurridas en el seno de las empresas se conozca por la propia organización de la empresa para que de manera interna se pueda reparar el daño y no se judicialice con lo que ello conlleva, que es pues, un poco el enquistamiento de ese problema en los tribunales. Y que una autorización diligente, actuación, perdona, diligente y eficaz en el seno de la organización, pues puede llevar a paralizar esas consecuencias tan perjudiciales y negativas que os comento que si llegasen a judicializar el tema. Un ejemplo de canal ético, que es el que desde DM Soluciones implantamos en las empresas en colaboración con Audidat, pues sería esto. Este canal se configura dentro de la página web de las empresas, se crea el dominio, se instala en la web. Es muy importante decir que no deja rastro en ninguna dirección IP, por eso se garantiza la confidencialidad de las denuncias y, sobre todo, si algunas personas quieren hacer denuncias anónimas, este es el canal perfecto para poder hacerlo. Y, bueno, si a alguien le interesa, se puede hacer como un simulacro de cómo funcionaría un canal ético en su empresa y un poco pues, para verificar si la implantación del canal ha sido satisfactoria. ¿Qué se puede denunciar que tenga relación con el tema del acoso y de los conflictos? Pues desde delitos contra la integridad moral, delitos que atenten al honor, por injurias o calumnias y sobre todo el moving o el acoso laboral. Aquí se activaría el protocolo de acoso, se llevarían a cabo pues, todas las actuaciones que se estimen diligentes para poder paralizar las consecuencias perjudiciales y, como os digo, volveríamos otra vez a intentar prevenir estas situaciones a través de las sesiones de mediación. Es decir, antes de llegar a utilizar el canal ético o activar el protocolo, muy importante las sesiones de mediación. Y por último, para finalizar un poco mi parte, me gustaría lanzaros la pregunta o un poco para que le deis vuelta así, ¿qué ocurriría si en la empresa no se ha dado una situación de acoso por razón de sexo o sexual, si contáis ya con otras herramientas para poder gestionar otros tipos de acosos entre departamentos o entre compañeros que no sean puramente acoso sexual o por razón de sexo? Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Paso otra vez la pelota a Vanessa y encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Bea. Se ha ido la camarilla. Un segundo, perdonad chicos, que creo que hemos quitado la cámara sin querer. Genial. Bueno, yo quiero un poquito partir de esa pregunta que nos ha lanzado Bea, ¿no? Creo que la unamos a esa frase inicial que habíamos visto al principio de casi el 80% de denuncias desestimadas, y entonces que nos planteemos, evidentemente, qué es lo que está ocurriendo o qué ocurriría en una empresa si tenemos una situación que, aunque sea conflictiva, no está siendo de acoso. Por lo tanto, no se debería de denunciar como tal. Antes que nada, tenemos que tener en cuenta que en esta situación, tanto las empresas como los trabajadores están desprotegidos si no cuentan con otro tipo de medidas o de protocolos para poder proceder. Porque aunque un trabajador, nos ponemos en una situación de que un trabajador está teniendo una situación conflictiva y decide no denunciar por acoso porque es consciente de que no es una situación de acoso y por lo tanto no quiere elevar a tan grave el asunto, realmente no nos va a alzar la voz, ¿no? No nos va a hacer ver que lo está pasando mal, lo que va a repercutir a su productividad, al bienestar que se forma dentro de la empresa y no va a favorecer tampoco a esta, por lo tanto, lo cual queda
desprotegida, como comentábamos al principio. Y también puede ser que si inicialmente no había decidido alzar la voz, ese conflicto inicial vaya escalando y conlleve una mayor gravedad, que de nuevo pues, la bola se hace más grande, ¿no? Y de nuevo esa empresa está en una peor situación y ese trabajador está también en una situación, hablando de salud mental, también más grave. Y ahí puede ocurrir que o bien coja y busque otra empresa en la que trabajar, entonces tendríamos una rotación que tampoco es favorable para la empresa, o incluso, luego veremos también brevemente, que bueno, sea necesario que se coja una baja o que por el motivo X no vaya a trabajar con ese absentismo que es la gran pesadilla de las empresas. Pero también puede ser que entonces volvamos a ese punto de partida y que lo que al principio no había denunciado cuando era una situación, entre comillas al menos, relativamente fácil de gestionar porque estaba en su origen, la situación conflictiva, ahora más escalada sí que denuncie e incluso que ahora denuncie pensando que sí que es acoso, por lo cual esa persona se victimiza a sí misma y es muy difícil hacerle entender que no, que aunque sea una situación grave no tiene por qué ser acoso, lo cual pone sobre la mesa otro nuevo conflicto y agrava el ya existente. O bueno, o puede ser, en el peor de los casos incluso, que al final se haya convertido en acoso porque era una conducta inapropiada que hubiésemos podido gestionar adecuadamente, entonces ahora sí que sea acoso y entre en ese 20%. Pero el caso es que no suele ser lo habitual, sino que se acaba denunciando como acoso, tal y como hemos visto. Situaciones que no lo son nos llevan a ese 70% de denuncias que luego son desestimadas y por lo tanto dejan totalmente desamparadas y afectan negativamente tanto a ese trabajador como a la empresa. Y lo que tenemos que hacer, como comentábamos, es invertir esa situación, ¿no? Invertir ese panorama e incluso convertirlo en una oportunidad de mejora. ¿Cómo podemos hacer eso? Un segundo, perdón, que no está pasando. Estas son las típicas cosas que ocurren siempre. Bueno, básicamente integrando un protocolo integral y de entrada única de situaciones conflictivas. Ahora veremos un poquito mejor a qué me refiero cuando digo protocolo integral y lo que quiero también comentar con entrada única. Bueno, básicamente, como su propio nombre indica, integrar todas las situaciones conflictivas, no solamente ese acoso que nos ha estado explicando Bea, sino también conflictos, entendiendo estos como desacuerdos y tensiones. Ahí he puesto principalmente dos, porque suelen ser los más habituales, junto, aunque no le haya puesto, con los conflictos interdepartamentales y las conductas inapropiadas, que como muy bien ha comentado, pueden ser la antesala si no se actúan a tiempo, si no se interviene a tiempo, de ese acoso, ¿vale? La diferencia entre uno y otro, aunque ahora ya los tribunales empiezan a ser más flexibles en ese sentido, suele ser un lapso temporal de 6 meses, pero una empresa no puede estar 6 meses sin intervenir ante un tipo de conducta inapropiada realmente. Bueno, ¿y por qué decíamos que esto es una oportunidad de mejora para las empresas? Porque evidentemente ahora, si integramos todas estas situaciones conflictivas y ampliamos nuestra mirada y tenemos un mayor conocimiento de todas las situaciones que puede haber dentro de una empresa, vamos a actuar a tiempo y vamos a intervenir de la forma más adecuada. Ya no solamente va a repercutir en nosotros, la política que estamos manteniendo, sino que asimismo eso va a repercutir en el trabajador, ¿no? Ahora va a estar en un ambiente mucho más saludable, un ambiente más amigable, que, bueno, pues en su productividad también se va a ver repercutido. De nuevo, eso que apuntábamos es lo que visibiliza una oportunidad de mejora para la empresa ya desde el principio. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque sí que es cierto que no siempre tiene que formar parte de ese protocolo integral de situaciones conflictivas, pero desde Conflictless sí que apostamos por también dentro de este que se inserte un protocolo de gestión del absentismo, sobre todo ante el nivel tan elevado que en algunas empresas llega a alcanzar el 20% que estamos viviendo en nuestro país, especialmente a raíz de la pandemia, ¿no? No quiero hacer mucho hincapié porque además no va a ser algo que os venga de nuevas a la gente que estáis, que trabajáis en recursos humanos o en prevención, pero bueno, simplemente destacar que está también muy relacionado evidentemente con los conflictos, porque ahora los tribunales recientemente los están considerando también un riesgo psicosocial y que pueden ser, por tanto, una causa de baja laboral. Que con las cifras actuales estamos barajando un 25% de bajas por salud mental, pero que es que del 53% que vienen por dolencias físicas, no musculoesqueléticas, realmente la mitad de estas provienen por un origen psicosomático, es decir,
a mí me hacen pruebas, no se ve nada, pero no implica que el trabajador no esté siendo honesto, esto es un melón que se podría realmente debatir, sino que realmente hay algo mucho más allá que a las empresas les afecta. Entonces, es una realidad, eso no se puede negar, y las empresas deberían empezar a valorar cómo actuar al respecto, sobre todo porque es que un 20% en algunas de las empresas es una cifra no alarmante, sino más que preocupante. Entonces, bueno, el recoger un seguimiento de gestión de estas, de cuando alguien se ha acogido o no se ha presentado al trabajo, averiguar si detrás hay algo de salud mental e intervenir, puede formar parte tranquilamente de esa prevención que tiene que integrar un protocolo integral de situaciones conflictivas, valga la redundancia. Bueno, no quería meterme más allá en este asunto. Si interesa el tema, lo podéis comentar, siempre podemos elaborar otro webinar más específico sobre esto, pero bueno, la idea en este era centrarnos más en el acoso. Entonces, bueno, como comentaba, volviendo a ese protocolo integral, cuando nosotros ya tenemos en cuenta todo tipo de situaciones conflictivas y estamos muy enfocados en la prevención de estas, ya no solamente en actuar cuando las vemos, podemos intervenir, ¿no?, con un espacio de diálogo cuando se considera necesario, porque además la intensidad de este no es muy elevada, o incluso ir más allá con negociaciones o con mediaciones y mantener lo que podría ser la sanción, ¿no? No tiene por qué desaparecer, simplemente que ahora, analizando la intensidad del conflicto, el tipo de vamos a poder intervenir mucho antes y sobre todo si hacemos un seguimiento también, porque claro, un protocolo tiene que ser algo vivo, no va a ser a la primera tenerlo ya todo bien atado, el ir gestionando bien, viendo qué conflictos son los más habituales que se den para hacer una prevención. Pero bueno, cuando no podamos prevenir, saber qué intervención va a ser la más adecuada para no tener que llegar a unos meses después a hacer una sanción o para no tener que tener a un trabajador que no se presenta en su puesto de trabajo. Bueno, aquí simplemente decir que además es clave, ¿no?, que no nos quedemos con un conflicto que son los hechos, lo que estamos viendo, sino que siempre hay mucho más allá, y entonces elemental que indaguemos y profundicemos en todo lo que hay más allá de esas posiciones tan enfrentadas que podemos ver al principio o esos hechos de un trabajador está llegando todos los días 10 minutos tarde. Entonces, que profundicemos y entendamos qué es lo que ese trabajador está necesitando realmente, por qué es importante para ese trabajador eso, porque a lo mejor para otra persona eso sería irrelevante, etcétera. No quiero tampoco profundizar mucho más allá de eso. Y bueno, luego comentar que una de las grandes ventajas que implica el tener un protocolo de situaciones conflictivas y no quedarnos únicamente en el protocolo de acoso es que pasamos de ser reactivos a ser mucho más proactivos. Porque cuando hay una denuncia de acoso y estamos esperando a que esta denuncia, esperando entre comillas, no es que esperemos que lleguen, pero digamos que solamente podemos empezar a tomar acción cuando esta llega, realmente no hacemos nada, simplemente estamos dejando que siga ese cauce en el que se abre una intervención, una investigación, perdón, y al final tiene que haber una sanción. Pero no se está haciendo nada más en el proceso. Si bien es cierto que había comentado que previamente se pueden tomar, debería de hecho ser recomendable, medidas cautelares, de prevención, etcétera. Pero el caso es que cuando llega esa denuncia, ya se activa el protocolo y se abre una investigación automáticamente. Por lo tanto, no podemos, realmente no tenemos margen de maniobra. Mientras que cuando tenemos un protocolo, ¿vale? Cuando nos llega una queja, ahora veremos un poquito más en profundidad el por qué. Podemos tener muchas formas de actuación en función de cómo sea vamos a valorar la mejor intervención, como hemos visto antes, y tenemos mucha más flexibilidad. Pero es que además con habremos sabido prevenir muchas de esas situaciones para que no tengan que llegar a presentarse a un grado elevado y, por lo tanto, habremos tomado esa iniciativa nosotros. Y finalmente, la parte que estábamos comentando de entrada única. Aquí a lo que nos estamos refiriendo es que es muy habitual que, sobre todo en empresas grandes, haya distintos protocolos, pero cada uno sea independiente del otro. Desde Conflictless lo que defendemos es que no tendría que ser así, sino que tendría que haber una única puerta de situaciones conflictivas, de quejas, por ejemplo, si empezamos esa con el canal de denuncias, bueno, ha llamado denuncias, donde haya una persona o una comisión que esté formada en gestión de conflictos, que sepa detectar ante qué situación estamos y entonces activar el protocolo utilizando las sinergias de estos. Pero es muy importante que no sea la víctima la que diga, uy, yo estoy sufriendo un acoso, soy víctima de acoso, me voy a tocar la puerta del protocolo de acoso. No solamente porque la víctima está siendo totalmente subjetiva y no puede ser una persona que está sufriendo una situación conflictiva, no vamos a poner la etiqueta, la que denomine cuál es y la tipifiquen,
sino que es que además puede ser que entonces también cada protocolo, digamos, tenga unas definiciones o recoja unos criterios distintos. Entonces, es mejor que haya una unificación que sea a partir de una entrada única donde se pueda activar también para así poder prever, bueno, más que prever, poder estimar esa intensidad que estamos comentando. Luego, porque también es fundamental que la persona, pues también decía que no debería ser la víctima la que lo haga, pero que la persona que vaya a recoger, que vaya a estimar ante qué situación se está y qué grado de intensidad, sea totalmente neutra e imparcial. Esto puede ser con, como comentaba antes Bea, con unidades internas de mediación, que pueden ser desde mismos recursos humanos a un departamento nuevo, o una consultoría externa cuando a lo mejor también veamos que ya no se lleva o no se puede gestionar más carga de trabajo, que por desgracia en recursos humanos ahora eso es muy habitual. Y luego también porque es que hay que simplificar los procesos, no podemos tener unos procesos enormes, laboriosos, donde al final el trabajador también esté perdido y no entienda qué es lo que va a pasar si denuncia, si pone en conocimiento de la empresa una situación conflictiva, etcétera. Y de nuevo utilizar todo ese tipo de sinergias que estábamos comentando al principio. Entonces, como decía, por resumir un poquito, es esencial que el protocolo de situaciones conflictivas sea un protocolo integral que recoja todas las situaciones y que se centre mucho en la prevención y asimismo que sea de entrada única donde tú simplemente presentes una queja y ahí ya sepan valorar ante qué situación conflictiva se está y actuar conforme a ello. De todas maneras, quiero dar más razones para entender el por qué hay que empezar a establecer ya un protocolo de situaciones conflictivas. Y es que por mucho que, evidentemente, recursos humanos siempre vaya a estar ahí para ello, muchos trabajadores todavía desconfían de tener que ir, ¿no? Porque a lo mejor entienden que va a tener consecuencias negativas para ellos dentro de la empresa o porque entienden que si tienen un conflicto interpersonal esa persona se lleva mejor con quien tiene que, digamos, entre comillas, ahí mediar o pseudo mediar, más bien dicho. Y porque muchas veces se piensa que a recursos humanos hay que ir cuando el conflicto ya es grave de verdad. Entonces, eso es una situación que también tenemos que darle la vuelta. Porque lo cierto es que más del 80% de los trabajadores reconoce verse afectado por los conflictos dentro de esta. Un 80% lo reconoce, un 20% no es que a lo mejor no lo reconozca, sino que igual entiende que no son tan graves. Y de ese 80%, por lo tanto, están estimando que hay unas 2 horas y media de su jornada laboral a la semana que la están destinando a esta gestión, que no son sus funciones, recordemos. Por lo tanto, ahí hay un coste de oportunidad que de nuevo repercute a la empresa y que podría prevenirse o preverse y evitarse sobre todo con un protocolo de situaciones conflictivas, como comentábamos. Y esto lo voy a ligar, ese coste de oportunidad, a los costes invisibles que estoy segura que también aquí muchos ya conocéis, que generan los conflictos, ¿no? Ya no solamente en coste de oportunidad que he dicho, y por lo tanto en horas de trabajo y económicamente hablando, el salario por horas de esa persona, sino porque también va mucho más allá. Eso afecta a la reputación, eso al final crea un mal ambiente dentro de la empresa que provoca una menor productividad y que además va haciéndose una bola más grande, va afectando al resto de compañeros, etcétera. Y bueno, porque además es que ya no solamente son estas cifras, sino porque también se ha comprobado que aquellas empresas que tienen un protocolo de conflictos, nosotros lo llamamos situaciones conflictivas, pero bueno, también se conoce generalmente como conflictos, y que tienen una visión más mediadora, al final han visto reducidas ese número de denuncias, tanto a nivel interno de quejas de situaciones conflictivas, como también en el exterior, cuando antes tenían pues, a lo mejor algún posible caso de denuncia, y han visto también cómo su productividad ha mejorado. Por lo tanto, la eficacia es más que comprobable. Y luego, finalmente, por la política de empresa que implica el implementar este tipo de cultura más mediadora y el mensaje que lanzamos a nuestros trabajadores de tolerancia cero ante las situaciones conflictivas y de, oye, estamos cuidando por vosotros, por vuestra salud mental, vamos a intentar prever todo aquello que os pueda afectar para que haya un buen ambiente de trabajo y aquellos casos que por desgracia no vamos a poder prever porque no siempre es posible, vamos a intentar intervenir de la mejor forma posible, lo antes posible y reparar el daño causado. Eso, al fin y al cabo, de nuevo, vuelve a crear esa sintonía dentro de los trabajadores que van a tener mayor sentimiento de pertenencia a la empresa y, como hemos estado comentando, repercute en su productividad. Y volviendo a la diapositiva del absentismo, pues bueno, al final acaba ayudando a que esa cifra
se vea reducida. Y luego porque, bueno, pues es inevitable. Como ya hemos ido viendo, como cada vez se han ido implementando jurídicamente más necesidades, más protocolos de acoso, canal de denuncias, etcétera, en la empresa, y esto va a ir a más. Somos muy conscientes de ello, entonces mejor adelantarse, ¿no? Mejor prevenir todas estas situaciones que tener que ser reactivos, como estábamos haciendo, ¿no? Con el protocolo de acoso y esperar a que bueno, venga desde la Unión Europea la implementación. Y bueno, ahora simplemente quiero explicar brevemente cómo debería ser, ¿vale? O qué tendría que recoger ese protocolo integral de situaciones conflictivas. Aunque ahí esté un poquito más desarrollado, yo simplemente lo quiero explicar así un poquito por encima, donde, bueno, haciendo alusión a lo que hemos dicho al principio, se tiene que hacer previamente, eso es importante, previamente un análisis de qué es lo que ha ocurrido hasta ahora en la empresa, ¿no? Todas las variables que pueden afectar a que puedan surgir conflictos dentro de esta, desde en qué sector opera, el número de trabajadores, cuánto tiempo lleva operando, cuántos departamentos tiene, número de trabajadores en cada departamento, qué situaciones conflictivas se han dado hasta ahora, qué nivel de bienestar social, digamos, tenemos dentro de estas, etcétera, ¿vale? Y ya con eso elaborar los protocolos adecuados, centrados sobre todo en la prevención y también, como comentábamos al principio, tener muy claros y muy bien definidos no solamente esas situaciones conflictivas, sino cuál va a ser el modus operandi en cada una de ellas. No podemos esperar a que un trabajador simplemente sepa que yo tengo que ir y activar una queja, sino que también tiene que entender qué va a estar todo el rato detrás, qué proceso se va a seguir, aunque a lo mejor en algún ámbito puede haber cierta flexibilidad en función del caso concreto, ¿no? Y luego, dentro de esa prevención, aunque ahora voy a hacer un poquito más de hincapié, creemos que son fundamentales también las formaciones y las facilitaciones a los trabajadores, van entendiendo trabajadores, no solamente como pues, podrían ser peones, sino incluso más a un nivel de mandos intermedios, de cargos directivos, etcétera, porque todos tienen que ser conscientes de lo que implica un conflicto, de la responsabilidad que estos tienen en un conflicto para dejar de tirar balones fuera, ¿no? Porque nunca nadie cree que es culpable en un conflicto y que siempre es el otro el que lo ha hecho mal. Y también tener un mayor autoconocimiento de cómo respondemos nosotros a esto, porque hay veces que, bueno, aquí se define un poquito el ser erizo o el ser tortuga, ¿no? Que erizo es que ante cualquier comentario yo pincho, yo salto o yo escondo la cabeza. Y, pues, bueno, el tener que visibilizar que no tiene que ser ni una cosa ni la otra para crear ese buen ambiente laboral, porque, bueno, vamos a entender que ahora nosotros también podemos estar, no solamente es que, hablando un poquito malo, que el empresario sea el malo, sino que también nosotros jugamos ahí un pequeño papel. Y bueno, también de todas formas formar ahora ya sí más específicamente a los mandos intermedios, porque es una realidad que, bueno, al fin y al cabo muchas veces estos puestos son ocupados por personas que llevan más tiempo en la empresa, por el conocimiento que tienen dentro de esta, pero no tienen por qué haber sido formados en temas de liderazgo ni de gestión de conflictos. Entonces es muy importante que suplan esas carencias de alguna manera para que no todo tenga que estar acabando siempre en recursos humanos y porque, bueno, al fin y al cabo, lo que hemos comentado es prevenir, ¿no? No podemos dejar que un conflicto escale. La persona que lo está viendo diariamente tiene que detectar que ese trabajador está sintiendo X conflicto a nivel interno o con otro compañero o con el departamento, etcétera, y tiene que saber actuar a tiempo. Entonces, ese tipo de formación es muy relevante. Y bueno, luego a un nivel ya más superior, en los cargos directivos, es esencial que estos entiendan realmente el impacto que sus empresas tienen los conflictos. Evidentemente somos conscientes de que es negativo, pero habría que hacer un verdadero balance, un verdadero análisis económico de cuánto está costando, sobre todo porque muchas veces siempre decimos, vale, genial, no importa con las situaciones conflictivas, pero es que esto ¿quién me paga? Y yo aquí quiero dar la vuelta y creo que nos planteemos quién está pagando el que no se esté gestionando adecuadamente. Pero bueno, un protocolo también tiene que tener ese tipo de formaciones y ahora, aunque aquí no lo haya especificado, es esencial que estos protocolos tengan totalmente implementados el que sean conocidos por todos. Porque hoy en día, por desgracia, tú vas a muchas empresas, incluso con el protocolo de acoso que es obligatorio, y los trabajadores desconocen que este existe y desconocen su proceso. Por lo tanto, ¿cómo se van a fiar de que vaya a ser gestionado adecuadamente un conflicto si ni siquiera saben que este existe? Entonces, pues bueno, un protocolo se tiene que centrar mucho en todo esto, como decíamos, pues sobre todo en la prevención y fundamental también el que sea un protocolo vivo, como he comentado antes, ¿no? Que año tras año se vaya haciendo una auditoría, se vaya revisando y se vaya modificando, porque la idea es que la empresa vaya a más, vaya mejorando y por lo tanto cambie su tipología y cambie los tipos de conflictos que pueden surgir dentro de esta.
Y bueno, aquí quería hacer un especial énfasis en la mediación, que además Bea la ha comentado muchas veces. No quiero profundizar en exceso en ella, pero simplemente quiero alegar que gracias a la mediación muchas veces los conflictos tienen una forma de resolución totalmente alternativa a, bueno, viene Pepito y me dice que lo que hay que hacer es esto. La mediación precisamente es lo contrario, es empoderar a que las personas que tienen ese conflicto, ellas mismas lleguen a un acuerdo. Las ventajas que esto presenta, aunque ahora veremos un poquito más en detalle, pero en lo que concierne sobre todo a la empresa y a las personas, es que al haber sido una solución consensuada, hace que los trabajadores realmente la quieran cumplir y no sea un, bueno, pues lo hago porque me lo han dicho, pero dentro de 3 días vuelvo a tener un conflicto muy similar. Y gracias a la mediación se consigue, mediante un espacio de diálogo, ¿vale? Que, como hemos comentado, estos tengan una plena conciencia y responsabilidad sobre ese conflicto, para que así ellos mismos primero entiendan el alcance que este ha tenido, la repercusión que ha tenido en ellos mismos, en su equipo y a nivel más grande a toda la empresa, de forma proactiva sean los que intenten alcanzar esa solución. Y bueno, un poquito lo que comentaba al principio, ¿no? De hay que entender bien el conflicto, pues en la mediación esto es esencial. Y no solamente nos vamos a quedar en esa superficie, sino que le vamos a dar esa oportunidad a los trabajadores, bueno, o a cualquier persona, ¿no? Que esté formando parte de este tipo de mediación, de proceso alternativo de solución de conflictos, para que nos muestren lo que hay más allá y se sientan sobre todo escuchados y valorados. Y bueno, simplemente comentar ahora muy brevemente que esto ayuda dentro de las empresas a que las relaciones puedan mantenerse, porque imaginaros un conflicto interdepartamental que realmente la única solución que ha implementado la empresa es decir, pues venga, aquí se hace esto y punto. Una de esas personas, y de hecho seguramente las dos, no se sientan cómodas con esa respuesta y empiecen a generar rencores entre uno y otro. Entonces, eso se va a reforzar, esa unión entre ambos, porque entre los dos van a conseguir llegar a un acuerdo. Y luego, afectando a la cartera, que es de las cosas más importantes dentro de una empresa, el tiempo que supone, porque una mediación muchas veces con 6 sesiones de media, pero muchas veces incluso menos, se consigue llegar a ese acuerdo, o sea, 6 horas, y el tiempo y el dinero, o sea, haciendo alusión a esos costes invisibles que hemos comentado al principio, que supone, es bastante elevado en el sentido de ahorro para las empresas. Y luego, volviendo de nuevo a lo que hemos dicho, todo esto es una oportunidad de mejora de crecimiento para la empresa, ¿no? Si al final tiene un equipo más unido, que tiene una mayor sensación de pertenencia a la empresa porque está viendo que le están valorando, que se están preocupando por ellos y que sus conflictos además son bien gestionados, pues al final tiene un impacto en la productividad. Y luego la confidencialidad. Siempre va a ser mejor, ya poniéndonos en los casos más graves, ¿no? Que esto tenga que hacerse público por acudir a la vía judicial. O muchas veces los mismos trabajadores tienen miedo a que lo que puedan expresar llegue a mandos más elevados, a mandos directivos, por ejemplo, y pueda tener repercusiones en su puesto de trabajo. Entonces, a veces no tienen la suficiente confianza para poder expresarse en profundidad y esto con la mediación sí que bueno, es una de las ventajas porque se garantiza esa confidencialidad. Y bueno, ya para concluir, no vamos a entrar a leerlas, os lo dejamos aquí, pero bueno, simplemente queremos que reflexionéis un poquito. Perdonad por la cámara, pero simplemente, como decía, queríamos que reflexionéis un poquito de qué se está haciendo en vuestra empresa, que ya hemos dicho, esto no quiere decir que no se estén tomando medidas, pero sí de verdad están tomando todas las medidas que ahora creéis que se podrían tomar, ¿no? Ya no solamente ese protocolo de acoso, que de nuevo decimos que es obligatorio, así que si no lo tenéis ya podéis contactar con Tenis Soluciones y en concreto con Bea, sino también, por ejemplo, que os lancéis preguntas tipo si vuestros mandos intermedios están preparados para esa gestión de conflictos o si por el contrario, como no es así, al final a recursos humanos llegan muchos conflictos que podrían haber sido evitados y de hecho suponen una sobrecarga para estos. Si, por ejemplo, con los conflictos se acaban creando bandos o existe una rumorología en vuestra empresa, si directamente habéis aceptado que los conflictos son más que inevitables y os estáis conformando con que no vayan a más y, bueno, haciendo un poquito alusión a ese absentismo, si realmente estáis teniendo esa gestión, ¿no? Esa investigación detrás de estos para, atacando el conflicto, hacer una reducción de esa cifra tan elevada. Y bueno, por lo demás, no sé si nos queríais hacer alguna pregunta, si no también os podéis escribir un correo o bueno, contactar a nuestras empresas con el número de teléfono. Y aquí sí que quiero hacer una pregunta que nos habían comentado respecto a la mediación, era que si por acoso cabría la mediación. Entonces, bueno, decir que
Sí es cierto que una vez activada ese protocolo y que se ha abierto la investigación, no cabría a la mediación, porque bueno, pues, al final entra dentro de los delitos por violencia de género y de acoso con la ley del solo sí es sí. Yo aquí voy a hacer mi postura, que igual es un poco políticamente incorrecta y no estoy del todo de acuerdo. También voy a comentar que la ley solamente prohíbe la mediación, por lo cual sí que cabrían otros métodos alternativos, como podría ser la justicia restaurativa, que siempre va de la mano de la mediación, o incluso la conciliación, que también es muy similar. Y bueno, voy a hacer un pequeño hincapié, si se me permite, diciendo que bueno, esa prohibición para desde conflictos no tiene ningún sentido, porque si bien se basa en proteger a la víctima que se considera que está en una situación de desigualdad, en nuestra opinión lo único que se está haciendo es privarla de un derecho donde ella debería tener esa decisión por sí misma de valorar si le conviene o no, porque no es un método obligatorio, al revés, es algo voluntario. Y de esta forma yo creo que realmente se le está infantilizando y se le revictimiza. Pero bueno, eso es una ideología, más bien podemos decir de alguna manera mía. Y bueno, y concluir que de todas formas, Bea sí que ha hecho una pequeña alusión al respecto, que si bien igual mientras se está viendo la investigación y el juez está detrás, no cabe realizar un proceso de mediación, sí que podría ser, bueno, de hecho es recomendable hacerla después cuando se ha desestimado el que hubiese acoso, ¿no? Y aquí, de hecho, por desgracia, tenemos una situación muy reciente con el Hospital de la Paz, donde se tuvo que reincorporar al que era el directivo y bueno, después automáticamente toda la plantilla, bueno, desapareció entre comillas, ¿no? Ahí lo que ocurre es que has obligado a volver a incorporar a su puesto de trabajo a una persona porque ahora se considera que no es un agresor. Yo no voy a entrar a valorar si era el caso o no, pero bueno, evidentemente las relaciones están más que muertas ahí y eso es perjudicial, en este caso para el hospital, donde no hay un buen ambiente de trabajo. Cada uno, de hecho, se siente víctima de un sistema judicial que no le ha amparado, uno porque ha llegado muy tarde la sentencia, otros porque han visto desestimadas sus peticiones, etcétera. Entonces, bueno, mientras esté activo como tal, no cabría, pero sí que, esto como modo de conclusión, pero sí que se podrían utilizar medidas muy similares y es más que conveniente el realizarla a posteriori. Y ahora yo creo que ya podemos despedirnos, ¿no? Bueno, preguntas que nos han podido hacer también, sobre todo, a ver, sí, ¿cómo podemos ayudar a las empresas? Cierto. En esta colaboración que surgió entre ambas, pues bueno, una pregunta muy habitual es, vale, el protocolo de acoso es obligatorio, pero ¿esto qué coste tiene implementarlo en mi empresa? O incluso me interesa hacer sesiones de mediación, porque tengo pues, departamentos un poco conflictivos entre ellos, ¿qué coste tiene? Al final, es verdad que el dinero es importante en las empresas y tener un poco previsión sobre ello. El protocolo de acoso con DM Soluciones tendría una tarifa de 200 euros. Es un precio reducido para aquellas personas que nos hayan visto en este webinar y que se pongan en contacto a través de este canal con nosotras. Y el canal de denuncias tiene un coste de 1.200 euros. En esa implementación del canal, pues entraría eso, desde generar esa dirección que se pondría en la página web, toda la instrucción de las denuncias que nos llegase y bueno, toda la preparación y que no se viese la empresa en nada más. Salvo cuando ya hubiese un procedimiento ya que habría que judicializarlo, entonces ahí nosotros apartaríamos y se pondría en manos de abogados y procuradores. Y las sesiones de mediación, bueno, el protocolo integral. Integral, que es cierto que puede ser un poquito flexible porque en función de la empresa va a tener unas necesidades u otras, pero bueno, podemos resumirlo en que implica esa auditoría previa con esas reuniones que comentábamos con recursos humanos que son clave en este proceso. Y esas formaciones que hemos dicho a 3 escalas, que también pueden ser un servicio separado si se considerase necesario. Entonces, pues, bueno, aquí no lo hemos puesto, pero también podéis preguntar por ello. Y luego esas, bueno, podría ser unificación en caso de que ya tengáis distintos protocolos y estudiar esas sinergias y las valoraciones que podrían volver a tener, o la implementación directamente de los protocolos nuevos, porque hasta ahora no estaban existiendo. Y luego también adicional, bueno, aquí se me ha olvidado, perdón, decir que también ese seguimiento que hemos dicho que es clave, ¿no? No solamente es hago ahora un protocolo integral y me quedo ahí, sino que luego esa auditoría tiene que ser también anual y hacer una revisión de mejora. Y luego, bueno, en el caso de que, pues, por ejemplo, consideréis que un proceso, un conflicto más bien dentro de la empresa ya no puede ser gestionado porque ha escalado mucho dentro de la empresa o porque los trabajadores ya directamente no confían en que este vaya a ser resuelto a nivel interno o por cualquier otro motivo,
pues bueno, también tenemos ese servicio de mediación extra que, bueno, serían 900 euros en este caso, como hemos dicho, un precio especial por haber participado en este webinar. De todas maneras, lo dicho, cualquier cosilla podéis contactarnos, agendamos una reunión y vemos cómo os podemos ayudar. Perfecto, muchas gracias por vuestra asistencia. Hasta luego.